Bien, el programa es sencillo, pero para comprensión de quienes nos escuchan fuera del colegio o nos escucharán a nivel nacional, esto tiene que ver con recuperar una manera como era la educación en Colombia hace unas décadas, en las que, por ejemplo, yo me eduqué cuando tenía la edad de ustedes, poco malo para la educación física, pero bueno, ustedes deben ser mejores que yo, supongo. En aquel entonces, en los colegios públicos de Colombia, yo estudié en un colegio público, se daban clases de educación física, se daban clases de música o artes, obviamente estaba la matemática ahí presente, a mí me encantaba y me encanta, y estaba la historia y otras materias que hoy sí se dictan. Con el tiempo fueron quitando horas de estudio para ahorrarse el dinero público, que en vez de invertirlo en la educación de los niños y niñas, pasó a invertirse en salvar banqueros que estaban en crisis, nunca devolvieron ese favor, y después en financiar la guerra, que fue carcomiendo el territorio nacional y la región del Catatumbo, como todas y todos aquí sabemos. En mi opinión, y así pensó la mayoría del pueblo colombiano cuando me eligió presidente, eso no se debía hacer. No había que quitarle el dinero a la educación de la niñez y la juventud, sino al contrario, había que meterle más dinero a la educación pública que va a los niños, niñas y a los jóvenes y las jóvenes. Porque si el niño se educa, cuando crezca y tenga la responsabilidad del país, la niña igualmente, porque niños y niñas son iguales, no se les olvide nunca. A veces el niño cree que es más que la niña y no, a veces también al revés, tampoco. Niños y niñas son iguales porque hombres y mujeres son iguales y porque la igualdad es un fundamento para ser libres. Y yo quiero que ustedes sean libres. Por eso estudiar, y eso es lo que queremos ahora. Estudiar un poco más, sí, unas horas más. Pero esas horas más queremos que vuelva a recuperarse la enseñanza que había en Colombia y ojalá mejor en educación física, en artes y música, música es artes, en historia para saber qué pasaba en nuestra región en tiempos de nuestros abuelos y bisabuelos y en el país y en el mundo. Porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Si no miramos atrás a nuestros ancestros y sabemos qué pensaban y qué hicieron, entonces nosotros no sabremos hacer con nuestro presente y hasta nos va a aburrir pensar. Nos sentiremos solos como hojas al viento y no sabremos qué hacer bien en la vida. Para mirar bien hacia adelante y actuar bien hacia adelante hay que saber qué hicieron nuestros ancestros en el pasado. Por eso la historia, por eso saber y no repetir los errores del pasado. Ocaña y Mompox en la misma ruta, separándose del río Magdalena, no me acuerdo por qué punto, y subiendo las montañas a Ocaña y de aquí a Venezuela, fue el paso de Simón Bolívar. Y los jóvenes de Mompox y los jóvenes de Ocaña se juntaron al ejército de Bolívar y libertaron Venezuela y después regresaron, y es la historia
nos volvimos república independiente. Entonces aquí comenzamos de 8.000 colegios, 1.200 apenas. Necesitamos más dinero, ahora hablaré de eso. Aquí comienza que en 1.200 colegios de 8.000 y pico hay profesores y profesoras de educación física. Me ha enseñado la experiencia que si hay deporte en el colegio y los niños y niñas hacen el deporte que les gusta, lo escogen, hay más paz en el territorio. Que si los niños y niñas estudian las artes que les gustan, aprenden a trabajar en equipo, no solos, no compitiendo y echándole el codazo al vecino, o poniéndole la zancadilla para tumbarlo, o haciéndole lo que llaman bullying, que no sé cómo es en español, molestando y molestando al compañero o a la compañera, sino trabajando en equipo. Podemos ser más, podemos ser mejores, podemos ser libres, sabios en algún momento. Así que estudiar educación física en el deporte que le gusta a uno es una manera de construir la paz del Catatumbo, la paz del norte de Santander y la paz de Colombia. Nosotros queremos, es nuestra principal política pública en deportes, y quiero que se sepa y que lo reafirmemos y que se vea en la realidad. No es hacer los grandes monumentos para sacar por televisión las cuñas comerciales y mientras la gente ve sentada y engordando en un sofá el partido de fútbol, sino jugar el partido de fútbol, jugar el partido de tenis, jugar la partida de ajedrez, jugar la carrera atlética, jugar el salto en alto, jugar el conjunto, y es jugar en equipo, sin aplastar a nadie y a nadie, porque Colombia, si trabaja en equipo, se vuelve un gran país. Igual queremos hacerlo en artes. No es el momento, no es la campaña, pero es que si aprendemos en el cerebro la matemática, la física, el álgebra, las ciencias naturales, y enseñamos al cerebro a pensar y ser cada vez más capaz, también tenemos que enseñar el corazón. Y el corazón se enseña con música, con melodía, se enseña con pinturas, se enseña con danza, se enseña con artes. Lo que queremos dejarles en la educación pública de Colombia es una juventud y una niñez que sepa pensar, que sepa criticar, que sea sensible, para que pueda incluso llorar o reír cuando sea del caso. Que si pasan muertos en la esquina, seamos sensibles. Y si somos capaces de que no pasen y la gente pueda vivir feliz en la vereda y en el barrio, entonces también podamos ser felices. Cerebro y corazón es el eje, son los ejes de la política pública de educación que tenemos, pero el cerebro crece y el corazón se vuelve más sensible si se pone el dinero público a la educación. Por eso ha crecido nuestro presupuesto. Y aunque estas palabras sean difíciles para entender, a un niño o una niña trataré, porque este gobierno ha hecho crecer el presupuesto general de la educación pública de 50 billones como lo recibimos a 70 en este año. De 50 a 70 en 2 años y pico que llevo gobernando. Pero ese crecimiento, que si lo miro desde el principio del siglo era así, 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 recto, no crecía, e incluso con Duque bajó. Nosotros lo hicimos así, lo disparamos.
No lo dice la prensa, pero se los digo yo porque es verdad. Y al mismo tiempo dice el ministro de Educación, porque ¿para qué aumentamos la plata para la educación? Para que los colegios sean mejores, para que haya más profesoras y profesores, para que se entregue más educación y los niños y las niñas puedan incluso construir colectivamente la enseñanza, porque también hay que enseñarle al profesor y la profesora. No me ha dicho el ministro cuánta plata ha dejado para educar profesores, que es esencial en Bogotá Humana, usted lo supo, y le han puesto conejo a ese programa, en mini educación, porque entre más sepa el profesor las cosas de hoy, sepa manejar estos cacharros, sepa manejar la programación de computadores, sepa cómo se maneja la tecnología de hoy y no de hace 50 años, más posibilidades hay entre la juventud de ponernos al día críticamente para saber manejar las tecnologías de hoy. Pero ese crecimiento del presupuesto en esencial deben ser más profesores y profesoras. Usted me enseña que el Ministerio de Educación ha autorizado el crecimiento de esas plantas laborales en todo el país y en cada departamento. Entonces, ¿por qué en los municipios se queja la gente de que no hay profesores y profesoras? Punto que me parece fundamental. Porque nada hace este gobierno subiendo el presupuesto, transfiriendo al municipio, y el alcalde o el gobernador no nombran los profesores y las profesoras. ¿Qué hacen entonces la plata? Pues la ciudadanía, los padres de familia, los jóvenes que ya entienden bien que no hay que dejarse tumbar la plata de la educación, los niños y las niñas. Nos toca que nos ayuden los maestros y las maestras a ver municipio por municipio ese incremento que a nivel nacional ha sido de 50 a 70, en cada municipio cuánto ha sido y cuántos nuevos profesores y profesoras para educación física, porque no es para todo, para educación física, para artes, para matemática y programación de computadores y para historia, se han creado como plantas en los municipios y ya deberían estar dando clases, no en 1.200, ministra, sino en los 8.200 colegios de Colombia públicos. Esa es una tarea que entre ambos, incentivando a la ciudadanía, tenemos que ver a dónde fue la plata. Si no se hizo así, ministro, saque resolución, yo la firmo como decreto presidencial. Mandamos a la Procuraduría al que no haya cumplido en el municipio. Porque la orden del gobierno nacional, a pesar de la descentralización, no es para burlarla. Bastantes traiciones tenemos ya en el gobierno. Para cumplirla, la plata para la educación es sagrada, igual que el dinero para la salud. No queremos vampiros de la salud, no queremos vampiros de la educación, quitándole la comida a los niños, la educación a los niños y la salud a los niños. Los violadores de niños deben irse a la cárcel. Y me permiten terminar con esto, que no es de aquí, pero hay que aprender para que no ocurra aquí. En un jardín infantil del ICBF de Bogotá acaba de aparecer, la justicia dirá si sí o si no, un violador de niños que era profesor. Y ya la oposición, poco inteligente, estaba diciendo que yo, y se inventaron un trinomío que hicieron con técnicas de inteligencia artificial, diciendo que yo decía que había que perdonar al violador. Pamplinas, dejen de decir mentiras. Pero sí no dijo la prensa algo que me parece fundamental. Ese profesor no lo contrató la nación ni el distrito.
Ese profesor lo contrató una fundación privada. Digan la verdad. El violador lo contrató una fundación privada. ¿Y qué hace una fundación privada dirigiendo un jardín infantil que es del Estado? Porque a un loco, yo no voy, bueno, a un presidente neoliberal y a un ministro neoliberal, hemos tenido como 6 en fila de aquí atrás, se le ocurrió que la educación había que privatizarla. Señores periodistas, digan esa verdad. Y privatizaron los jardines infantiles, además de varios colegios y hasta universidades, porque se inventaron ser pilo paga. Privatizaron los jardines infantiles y muchos de los directores de esos jardines, directoras, por hacerse un billete, contratan porquería en vez de profesionales para educar a los niños y a las niñas y cuidarlos en los jardines. Y esa es la razón de por qué aparece esa violación. Y tengo que decirlo, yo le di la orden a la directora del ICBF hace ya unos años de este gobierno que se acababa la tercerización, es decir, que el ICBF era dirigido directamente por el ICBF y no me han cumplido. Así que Angie, si está por ahí, la semana entrante, no, después de China, hay reunión con la directora del ICBF para saber por qué ese jardín infantil seguía en manos privadas cuando yo di la orden de acabar la privatización de los jardines infantiles del ICBF. Bueno, niñas y niños, gracias por haberme acompañado. Espero, cuando vuelva a Ocaña, que este programa haya desatado más campeones y campeonas olímpicas. Espero que haya muchos músicos y músicas y pintores. Espero que haya muchos matemáticos y matemáticas e historiadores. Espero que haya muchísimos niños y niñas haciendo software para enseñarle a Colombia a manejar las nuevas tecnologías. Gracias, muy amables. Muchas gracias, señor presidente. Y de esta